Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Pues vamos a estudiar hoy el capítulo 13 de Primera de Corintios. Este es el capítulo que hoy nos toca estudiar. Y como vamos a ver, es un capítulo que nos habla acerca de las virtudes, de ese fruto de Cristo en nuestras vidas, que es el amor, ¿verdad? Es un pasaje que muchas veces es utilizado para describir solamente las características del amor, pero creo que definitivamente que no puede o no debe ser separado de aquello que hemos estado estudiando en 1 Corintios. En el capítulo 12 de 1 Corintios, nosotros veíamos cómo el apóstol Pablo nos enseña, guiado evidentemente por el Espíritu de Dios, que Dios ha dado dones a sus hijos. Y entonces nos habla de aquella manifestación de su gracia, proveyendo de lo necesario a los creyentes para cumplir la obra del Señor, para llevar a cabo la obra del Señor. Esto no solamente significa que nuestras vidas pueden ser transformadas por el poder del Señor, sino que también significa que nuestras vidas pueden ser usadas en la gracia del Señor. Y que ese es su anhelo, que cada uno de nosotros sea participante de aquello que a través de su gracia y de su poder, pues Él quiere llevar a cabo en nuestras vidas. Y esto requiere que nosotros reconozcamos que todo lo que Dios hace en nosotros debe tener un motor, debe ser movido por algo en nuestras vidas. A veces nos confundimos y pensamos que tal vez la vida de santidad o la vida en Cristo se puede alcanzar a través del temor. ¿A qué me refiero? Bueno, quizá el temor a la condenación, el temor a la consecuencia. Sin duda que es algo que nos puede llevar a ver nuestra propia necesidad, pero debemos entender que Dios quiere cautivar nuestras vidas a través del amor. Y ese amor que Dios nos tiene se manifestó de una forma maravillosa, de una forma realmente extensa, al haber enviado Dios a su Hijo Jesucristo a este mundo para dar su vida por nosotros. Y básicamente en esto nos vamos a centrar, en ese amor que Dios manifestó y cómo éste puede ser parte de nuestras vidas y también manifestar aquellas características que Dios pues anhela hacer una realidad en nosotros para usar nuestras vidas. Así es que vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe y así comenzar nuestro estudio de hoy. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, esta oportunidad que tú nos das de meditar, Señor, en tu palabra. Queremos rogarte que seas tú quien a través de tu palabra nos enseña y nos permite comprender lo que tú anhelas que cada uno de nosotros apropie. Guíanos tú hoy, Señor, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues como hemos visto hasta ahora, Dios dotó de dones a su cuerpo, ¿verdad? Es lo que nosotros hemos visto. ¿Para qué? Pues como nos dicen las mismas Escrituras, para el perfeccionamiento de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Para que nuestras vidas sean edificadas, para que estemos cada vez más cerca de aquello que es la voluntad de Dios. Ese es el perfeccionamiento, digámoslo. Y Dios anhela que cada uno de nosotros crezca, que cada uno de nosotros madure y que conozca cada vez de una forma más profunda lo que es la voluntad de Dios, el verdadero amor del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Pero no solamente esto, también debemos entender que Dios anhela usarnos, no solamente para el crecimiento o la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, sino también para alcanzar a las personas para Cristo, para que aquellos que no le conocen al Señor puedan venir a sus pies y le puedan llegar a conocer a Cristo. Ese es también el anhelo de Dios. Y todo esto Él quiere manifestarlo a través de sus hijos. Ahora, ¿quiénes son sus hijos?
Uno podría decir, bueno, eso quiere decir que Dios a través de todas las personas quiere mostrar su amor. Yo quiero que nosotros comprendamos lo siguiente. Solo aquel que ha venido a Cristo, solo aquel que ha nacido de nuevo, va a poder ver estas características que hoy veremos como virtudes del amor de Dios en la vida de sus hijos. De otra manera sería imposible que nosotros nos esforzáramos pudiéramos alcanzar a través de nuestro esfuerzo estas virtudes. Nadie puede vivir como Dios anhela que viva si Cristo no es el que lo produce en su corazón. Nadie puede alcanzar, digámoslo de esta manera, un estándar que describe la Biblia conforme al amor, si no es solamente por el fruto del Señor en el corazón de aquel que camina con Cristo. Y esta es nuestra gran necesidad, primero reconocer que si no hemos venido a Cristo, todo el amor del Señor está separado de nosotros. Ahora podríamos pensar, ¿cómo es que Dios va a separar su amor de su creación? ¿Qué no dice que Él nos ama? Efectivamente nos ama, pero ese amor solamente puede ser recibido a través de la fe en Jesucristo. Aquel que no ha venido a Cristo no puede experimentar esas características, ese fruto, ese don del amor de Dios en su propio corazón. Por eso es que la necesidad, antes que nada, es que cada uno de nosotros medite al hablar del amor del Señor manifestándose en nuestras vidas, si efectivamente estamos en Cristo. Esto significa si realmente hemos venido al Señor buscando el perdón de nuestros pecados y apropiando su sacrificio como pago por mis pecados en la cruz. Yo he sido perdonado por Él. Estoy seguro que muchos de los que hoy están aquí han dado ese paso de fe, pero quizá alguno de ustedes nunca lo ha dado. Y el anhelo de Dios es que podamos venir primero a Cristo y entonces podamos experimentar ese amor. Y por eso es que Dios nos deja este pasaje. Porque antes habló en el capítulo 12 de todas aquellas cosas que Dios le da a sus hijos para que entonces el testimonio de Cristo se manifieste. En el capítulo 14 vamos a ver cómo ellos estaban usando todos estos dones. Pero en el capítulo 13 nos dice que todo esto debe girar en torno al fruto del Espíritu de Dios, que básicamente es el amor. Este amor va a incluir muchas otras cosas y lo que Dios anhela es que nosotros vivamos en Él. Ahora, si vamos a nuestra epístola, estamos estudiando 1 Corintios, vamos a recordar algunos versículos. Vamos al capítulo 4 de 1 Corintios y leamos el versículo 19. Fíjense lo que estaba pasando en la vida de estos creyentes, de estas personas que habían venido a Cristo. 1 Corintios capítulo 4 en el versículo 19, Dios nos dice lo siguiente, dice, pero iré pronto a vosotros, el apóstol Pablo les escribe y dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Estas personas se habían envanecido. Cuando estudiamos este pasaje definimos esta palabra, quiere decir, se habían inflado ellos mismos. Eran orgullosos, se jactaban de lo que ellos pensaban que eran o de aquello que pensaban que tenían. El mundo nos enseña a vivir así. El mundo enseña a las personas a vivir así, jactanciosos, envanecidos. Y aquellos que de alguna u otra forma creen tener cierto conocimiento de algún aspecto que los diferencia o los hace sentirse superiores, se envanecen mucho más. Esto estaba pasando con los corintios. Ellos decían, eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. Pablo no puede enseñarnos nada nuevo, ya lo sabemos. Y su envanecimiento los estaba llevando por el camino equivocado. Leamos el capítulo 5, versículo 2 de 1 Corintios siempre y recordemos lo que estudiamos en su momento. Versículo 2 del capítulo 5 dice, 5.2, 1 Corintios 5.2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En su momento vimos cómo este envanecimiento les estaba llevando a tolerar el pecado. Y eso es lo que sucede. Cuando el creyente se envanece, no se da cuenta de sus faltas, no se da cuenta de aquellas cosas que están fuera de la voluntad de Dios en su vida. Cree que ya sabe todo, cree que ya vive todo y no se da cuenta que Dios le está queriendo mostrar sus faltas para que en arrepentimiento pueda encontrar su perdón. Por eso es que es tan importante entender que todo esto que Dios anhela hacer en nuestras vidas
sin que esa esencia del amor del Señor esté en nosotros y esté moviendo toda nuestra vida, pues realmente no tiene sentido. Si nosotros nos llenamos de conocimiento sin el amor de Cristo gobernando nuestro corazón, nos vamos a envanecer. Y ese envanecimiento nos va a llevar por el camino equivocado. Quizá a rechazar las enseñanzas de la palabra de Dios cuando Dios quiere enfrentarnos en nuestro pecado. Si vamos un poco más adelante en 1 Corintios capítulo 8 ahora, y recordamos el versículo 2 y 3, o leamos desde el 1 para entender el pasaje. Capítulo 8, versículos 1 al 3 nos dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Bueno, en su momento estudiamos ya esto. La idea es la siguiente: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Aquí está ese detalle tan importante. Si alguno ama a Dios. Y nosotros debemos meditar en cuanto a esto en nuestras vidas, porque muchas veces caminamos por esta vida pensando que estamos de la mano de Cristo, pero si tan solo nos detenemos por un momento a meditar en esto, quizá nos damos cuenta que no le amamos a Jesucristo. El amor se manifiesta como una entrega. El amor se manifiesta dándose voluntariamente. Y nosotros debemos verlo de esta manera: si yo amo a Cristo es porque me estoy entregando a Cristo de forma voluntaria. Si no lo hago, entonces el amor del Señor no está en mí. Y debemos también entender que las promesas de Dios se apropian a través de este principio. Si no nosotros vamos a Romanos 8, recordemos un versículo, en el versículo 28 de Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez compartiendo este versículo con una persona que fue honesta, dijo lo siguiente: pero hay un problema, yo no amo a Dios. Bueno, qué bueno que la persona fue honesta, pero ¿qué hay de nosotros? Porque a veces usamos estos versículos que son promesas maravillosas de las Escrituras, pero no nos damos cuenta que sin el amor de Dios en nuestras vidas no los podríamos apropiar, no los podemos apropiar. Que primero el amor del Señor debe inundarnos, debe llevarnos a esa vida de entrega, a esa vida verdadera en el Señor, en donde no solamente comprendemos su sacrificio como ese rescate, como esa redención, como ese pago por nuestros pecados, sino que también comprendemos el amor que Él nos tuvo, y esto nos lleva a reaccionar en amor hacia Él. Ese es el anhelo de Dios, y ese es su principio. Entre tanto que nosotros no veamos el sacrificio de Cristo como lo más maravilloso que Él hizo por nosotros, no comprenderemos su amor. Y si no comprendemos su amor, ¿cómo podemos entonces reaccionar en amor al Señor? El apóstol Juan escribe en 1 de Juan capítulo 4, vamos a ir a este pasaje, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos describe este principio que estoy describiéndoles. Más bien nos asienta este principio que estoy describiéndoles. 1 de Juan 4, 19 dice simplemente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y entonces nosotros podríamos pensar, bueno, ¿y dónde veo yo? ¿Dónde encuentro yo ese amor del Señor? Ya vamos a entrar a 1 Corintios 3 y vamos a ver cómo cada una de estas características, realmente más que características, es ese amor, cómo actúa el verdadero amor, se cumplen en Jesucristo. Pero una de las cosas que nosotros debemos entender es que lo que movió al Señor para dar su vida por nosotros fue el amor. Si nosotros vamos a Juan capítulo 13, y vemos acá en el versículo 1 de Juan 13, cómo el Señor, se dice del Señor Jesucristo, con respecto a aquellos que caminaban con Él, sus discípulos, dice acá, Juan capítulo 13, versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él sabía que el momento de dar su vida había llegado, el momento del sacrificio había llegado, el momento de entregarse a sí mismo
e ir a esa cruz y padecer todo lo que padecería. Ese momento había llegado, pero el amor de Dios, el amor que Él nos tuvo, lo llevó hasta el final. No se detuvo. Y así como los había amado, así como nos amó hasta el final, quiere decir, llegó hasta el final movido por el amor. Eso es lo que nosotros debemos meditar y encontrar entonces cuánto Él nos amó para que nosotros reaccionemos a ese amor. Cuando el apóstol Pablo introduce este capítulo, el capítulo 13 de 1 Corintios, él habla acerca de que este es el camino más excelente. Vamos a ir a 1 Corintios, pero vamos a leer el capítulo 12, antes de entrar al 13, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 31, 12:31 de 1 Corintios. Nos dice lo siguiente, fíjense cómo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Yo quisiera que lo entendiéramos de una forma sencilla, de una forma simple. Muchas veces nosotros intentamos hacer mucho, según nosotros, para Dios. Intentamos apropiar ciertas cosas, según nosotros, para Dios, o hacer ciertos cambios en nuestras vidas, según nosotros, para Dios. Pero el Señor nos dice, hay un camino que es más excelente, y ese camino es el amor del Señor, que inundando nuestras vidas, nos lleva a una vida diferente. Él anhela que todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas sea hecho por amor. Y ese amor solamente puede provenir de Jesucristo cuando Él viene a morar a nuestro corazón. Es bien importante que nosotros entendamos esto. Entendamos que el que es amor es Él, no nosotros. Que nosotros no podemos producir una vida distinta. Él nos la puede dar. Esa es la gran diferencia. Porque su naturaleza es así, su naturaleza es amor. Dios es amor. Eso nos dice Primera de Juan, ¿verdad? Vamos a Primera de Juan y leamos nuevamente en el capítulo 4, pero ahora el versículo 8. Vamos a leer acá, Primera de Juan 4:8, y recordar acerca de lo que pues Dios nos dice acá. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Y ese amor del Señor puede inundar en la vida de aquel que ha abierto su corazón a Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Pero si alguno no ha venido a Cristo, no ha abierto su corazón, entonces debe entender que esto que hoy vemos es imposible de apropiar, porque solamente Cristo, morando en el corazón del creyente, puede llevarlo a vivir estas características del amor. Regresemos a 1 Corintios capítulo 13 y entonces veamos lo que dicen los primeros 3 versículos, y así podemos comprender la preeminencia, digámoslo, del amor, ¿no? Dice acá, 1 de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 3, lo siguiente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol Pablo está tomando varios de los dones que mencionó en el capítulo 12, y ahora está contrastándolos con el amor. ¿Por qué les digo contrastándolos? Porque él está diciendo que todo esto que hemos visto en el capítulo 12 no tiene sentido si no está gobernado por el amor del Señor en el corazón del creyente. Si no es el amor del Señor el que nos mueve, entonces, ¿qué nos mueve? Bueno, ya vimos antes que los corintios vivían envanecidos. Puede ser que ese envanecimiento sea el que nos mueva. Puede ser que nuestro orgullo sea el que nos mueva. Y todo esto, en vez de edificar la obra de Cristo, en vez de presentar un testimonio para el incrédulo, solo termina siendo tropiezo. Es por eso tan importante que nosotros nos detengamos en un pasaje como este. Evidentemente, él usa aquellos dones que mencionó en el 12. Quisiera volver a leer el versículo 1 y recordar lo que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No olvidemos, él está escribiendo a la iglesia en Corinto. Este es
aproximadamente el año 50 después de Cristo, y evidentemente el don de lenguas estaba vigente en ese tiempo. Creemos firmemente en las Escrituras que todo esto pasó en el momento que Dios manifestó su revelación completa, es decir, las Escrituras. Y este pasaje nos lo va a enseñar, y lo vamos a ver también en el capítulo 14. Las lenguas, adelantándome un poco, eran un testimonio para los judíos, no para los gentiles, sino para los judíos. Lo vamos a ver en su momento en el capítulo 14. Pero de todos modos, aún en ese tiempo que sí existía claramente este don, él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Este versículo ha sacado muchas conclusiones diferentes, pero la palabra que Dios puso para que el apóstol Pablo usara cuando dice angélicas, no se refiere que es el idioma de los ángeles. Se refiere de hablar, el hablar de un mensajero cuando éste está apasionado por lo que dice. Es la mejor definición que esta palabra puede llegar a tener. Y lo que él está diciendo es, aunque yo hablara todos los lenguajes posibles, aunque yo pudiera tener esa habilidad de ir por todos lados y predicar en el idioma de todas las personas, pero no tengo amor, entonces ¿qué pasa? Él termina diciendo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, vengo a ser como un sonido sin distinción. Algo que no tiene sentido, algo que no edifica, algo que no puede ser usado en la vida de nadie más y que tampoco va a edificar el corazón de alguien más. Pongámoslo de una forma muy sencilla, lo único que hago es ruido, pero el Espíritu de Dios no lo va a usar. Por eso es que yo debo meditar en mi comunión con Cristo, porque yo debo entender que si el amor del Señor no gobierna mi corazón, no importa cuánto yo haga, esto viene a ser inútil en la obra de Dios. Y podría pensar uno que esto es algo muy drástico, pero es lo que las Escrituras nos dicen. Es el amor del Señor gobernando el corazón lo que hace que la obra del Señor sea edificada. Y ese amor del Señor no puede venir a mi vida si yo no vivo en una constante comunión con el Señor. Si mi vida no se vuelve una vida de la palabra, yo nunca voy a experimentar ese amor del Señor, porque es solamente un fruto del Espíritu en mí. Cuando yo vivo andando en el Espíritu, entonces ese amor será aquello que mueve mi vida para hacer aquello que Dios determine que yo haga. Por eso es que esto es algo tan importante. Pero si vamos al versículo 2, fíjense, él menciona algo más. Dice, y si tuviese profecía, menciona varias cosas. Primero menciona, si tuviese profecía. Luego dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe. Aquí menciona 4 cosas. Y vamos por partes cuando él dice, y si tuviese profecía. Bueno, el profeta del Nuevo Testamento era aquel que recibía la revelación de Dios y la daba a conocer al pueblo, ¿verdad? Debemos entender que Dios no tiene nuevas revelaciones en nuestros días. Las tendrá en un futuro, como el profeta Joel nos explica. Y vamos a entrar en detalle eso en el capítulo 14. Pero lo que debemos entender es que si yo conociera absolutamente toda la revelación de Dios, es lo que dice acá. Y está hablando de conocimiento, porque por eso también dice, y entendiese todos los misterios. Estos misterios no tienen nada que ver, como les repito, con revelaciones nuevas. Los misterios se refieren a aquellas cosas que Dios reveló a través de la palabra. Por ejemplo, tenemos el misterio de Cristo que nos describen las epístolas. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice, os digo un misterio, no todos dormiremos. Es el misterio del arrebatamiento. También se nos dice en las Escrituras el misterio del Evangelio en 1 Timoteo. Es decir, los misterios están asentados en las Escrituras y cada uno de estos los podemos estudiar a través de las Escrituras y el Espíritu de Dios nos puede llevar a comprenderlos. Pero regresemos al tiempo del apóstol Pablo y 1 Corintios. Él lo que les está diciendo es, aunque ustedes conocieran todo lo que Dios sabe, eso es lo que él está diciendo, pero no tienen amor en sus vidas. ¿Cómo vienen a ser? Bueno, él dice, el final del versículo 2, nada soy. Así de sencillo es. Nada soy. ¿Por qué? Nuevamente por lo mismo que hemos visto hasta ahora. Porque si no es el amor del Señor el que obra en mí y mueve mi vida en servicio a Cristo, entonces yo debo preguntarme, ¿qué me está moviendo? Si no es el amor del Señor el que mueve mi vida en todo aquello que yo hago día a día,
entonces yo debo preguntarme, entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Quizá estoy tratando de ganar reconocimiento delante de alguien, o peor aún, delante de Dios. ¿Por qué les digo peor aún? Porque yo debo entender que mis obras jamás me llevarán a ganarme el favor de Dios. El favor de Dios lo tenemos por gracia, a través del sacrificio de Jesucristo, nunca a través de nuestras obras. Por eso es que debo entender y debo meditar. ¿Por qué entonces estoy buscando conocer más sobre la palabra de Dios? ¿Por qué anhelo conocer más sobre Cristo? ¿Por qué anhelo que el Señor tome control de mi vida para que entonces me bendiga? Creo que este es uno de los aspectos más comunes de nuestros días. Esa influencia lastimosa que esa enseñanza de la prosperidad ha traído al cristianismo. Búscale al Señor y te va a ir bien. Bueno, el Señor Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción. Pero también añadió, pero confiad, yo he vencido al mundo. Segunda de Timoteo 3:12 nos dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ya vamos a ver que es parte de la enseñanza del amor. Yo no estoy diciéndoles que Dios no sea fiel con sus hijos, Dios lo es. Pero su voluntad es soberana y es perfecta. Y esa equivocación que muchas veces entra en nuestra mente, entra en nuestro corazón de decir, yo voy a acercarme para que entonces Dios me dé. Eso es equivocado a la luz de las Escrituras. No debemos, no podemos verlo de esta manera, porque caemos en un error doctrinal. Bueno, lo que estamos viendo entonces es que el amor del Señor es el que debe mover nuestras vidas. Él menciona todavía una cuarta cosa en este versículo 2 y dice lo siguiente, y si tuviese toda la fe. Esta no se refiere, por supuesto, a una fe en Jesucristo como el Salvador. Él está haciendo referencia al capítulo 12 que ya vimos antes. Y vimos en su momento que esta fe se refiere a aquella que obraba portentos milagrosos, es decir, una fe para trasladar los montes, ¿verdad? Eso hablamos en su momento. Y él dice, si yo tuviera este tipo de fe, pero no tengo amor, entonces dice, nada soy. Miren, esto que estamos viendo solo son muestras para que nosotros comprendamos. Lo que Dios nos dejó en estos versículos solo son ciertos puntos que pueden representar un gran abanico de circunstancias o situaciones que se van a ver reflejados en la misma posición del versículo. ¿Qué quiere decir? Hay muchas cosas en mi vida que yo puedo pretender que me van a llenar. Pero si el amor del Señor no me está llenando, absolutamente nada me va a llenar. Hay muchas cosas en mi vida que yo puedo pretender que son provechosas, aún para la obra de Dios. Pero si no es el amor del Señor el que está gobernando en mi corazón, entonces no es provechoso para la obra de Dios. Y a veces nos cuesta un poco entender esto, pero fíjense lo que el versículo 3 dice, y creo que debemos entenderlo bien. Dice 1 Corintios 13:3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Ahora uno podría decir, no es posible hacer esto. No es posible hacer esto si yo no tengo amor. Como no es posible, o no era posible, ser un profeta sin amor. Bueno, yo quiero recordarles a Balaam, ¿verdad? Aquel que aparece en Números capítulo 23. Un falso profeta, que dice que subió al monte y escuchó la voz de Dios y la declaró. Pero este hombre no tenía el amor de Dios en sí. Y fue separado de la congregación de Dios, quiere decir, fue desechado por el Señor. Así es que no nos perdamos en esto. ¿Puedo yo vivir una vida religiosa, una vida de costumbrismos, digámoslo, una vida aparentemente piadosa sin el amor del Señor? Lastimosamente, no solamente es posible, sino que muchos la viven. Pero lo que dice aquí es, nada soy, si no es el amor del Señor el que está gobernando mi vida. Y es esto lo que yo debo comprender, lo que debemos comprender. Regresemos al versículo 13, porque decía, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Recuerdan ustedes a Ananías y Zafira allá en Hechos capítulo 5? Hechos capítulo 5. Vale la pena que vayamos a este pasaje, Hechos 5.
Y leamos aquí los versículos 1 al 4, solo para recordar este pasaje, porque estoy citando muchos pasajes y tal vez no están familiarizados con ellos. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 4 nos dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ahora, hay que entender algo. Nadie le pidió que lo hiciera. Nadie le dijo que lo hiciera, ¿sí? Eso es lo que antes él había visto como un hombre llamado José, a quien después se le llamó Bernabé, que significa hijo de consolación. Movido por el amor del Señor, dio todo lo que tenía para el sustento de aquellos necesitados en la obra del Señor. Y entonces Ananías y Zafira dijeron: nosotros también podemos hacer algo similar. Pero hay un detalle aquí. Ellos no fueron movidos por el amor del Señor. Ellos fueron movidos por la búsqueda de recompensa, por la búsqueda de reconocimiento. Y entonces dice, sigamos leyendo versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Mi propósito no es hablar del dinero, mi propósito es hablar de los motivos equivocados para servir al Señor, para buscar al Señor, para acercarse a Dios. Los motivos equivocados son todos aquellos que no son el amor de Cristo inundando mi corazón. Es que debo entenderlo de esta manera, porque el apóstol Pablo lo está explicando de esta manera. Y él dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y aún va más allá y dice: y si entregara mi cuerpo para ser quemado. Es decir, si yo estuviera dispuesto a morir como un mártir. Eso es lo que está diciendo. Pero no tengo amor. ¿Qué termina diciendo? De nada me sirve. Qué impactante puede llegar a ser esto si nosotros pretendemos vivir una vida religiosa, llamémoslo. Pero el amor del Señor no está en mi corazón. ¿Cómo puedo yo notar esto? Pues a continuación, en los siguientes versículos, el apóstol Pablo, evidentemente entendemos que es Dios el que dejó esto escrito, pero le usó a este hombre por medio del Espíritu. Por eso digo el apóstol Pablo. Escribió estos versículos que nos enseñan cómo se vive ese amor. Y vamos a leerlos desde el versículo 4, vamos a leer hasta el versículo 8 en la primera parte. Dice 1 Corintios 13, del 4 al 8, la primera parte del 8 nada más. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esto que leemos acá son virtudes. Virtudes que el Señor puede poner en el corazón de sus hijos cuando vivimos llenos de ese Espíritu de Dios. Como hemos estado viendo en 1 Corintios, Dios nos ha dado su Espíritu. En el momento que nosotros venimos a Cristo, Él nos sella con su Espíritu, según Efesios 1, 13 y 14 lo enseña. Teniendo su Espíritu, nosotros debemos decidir andar en el Espíritu, en contraste a andar en la carne. Llenarnos de Cristo, no del mundo. Llenarnos de su palabra, no de las ideas humanas. Debemos caminar con el Señor y esto nos lleva a andar en el Espíritu. Cuando nosotros andamos en el Señor, Él puede producir estas virtudes en nuestras vidas. Y empieza diciendo en el versículo 4 que el amor es sufrido. Miren, cuando Dios habla del amor en su palabra, en el Nuevo Testamento, utiliza una palabra muy especial. Es esa palabra que tal vez hemos escuchado más de alguna vez, esa palabra ágape, ¿verdad? No es una palabra común en los días del apóstol Pablo. En los escritos del Nuevo Testamento se utiliza, pero no era común en los escritos seculares, llamémoslo, o de los escritores de la época.
Los escritores de la época usaban dos palabras más. Una era eros, que nosotros podemos estar familiarizados, y esto habla de un amor entre pareja, una pasión podríamos decir, pero no es ese el amor que Dios describe acá. También se describe, o usaban ellos otra palabra, la palabra filios o fileo, que habla de un amor entre familiares, podríamos decir, como el de un padre hacia un hijo, pongámoslo de esa manera. Pero no es este el tipo de amor que Dios describe, que Él produce. Porque el amor que Él produce va mucho más allá de los lazos familiares, va mucho más allá de una pasión o una atracción física. Es un amor que no es movido por la emoción o por el sentimiento, sino por la voluntad. Y eso es completamente diferente. Para comprender este tipo de amor, nosotros debemos ver lo que Dios hizo por nosotros y cómo el amor lo movió a Él a actuar en favor nuestro. Imagínense ustedes por un momento a Dios viendo nuestras vidas. ¿Qué atractivo encontraría en nosotros si somos contrarios a su naturaleza? El hombre es pecador, Dios es santo. ¿Qué podría Él sentir hacia nosotros si Él se viera movido solo por ese juicio justo? Bueno, la Biblia nos dice que Él está irado contra el pecador todos los días y que si éste no se arrepiente será consumido. No podría vernos de otra manera si Él se moviera por sus sentimientos, que por supuesto que Dios no es así. Pero estoy tratando de explicarles o contrastar lo que nosotros muchas veces pretendemos que es amor con lo que realmente es amor. Aquí Él empieza diciendo, el amor es sufrido. Y lo que significa que el amor es sufrido, en otros pasajes de la Biblia es traducido como longanimidad. Quiere decir que el amor es capaz de esperar sin cambiar su actitud. Qué difícil que es esto. Realmente es imposible. Si Dios no lo produce, esto es imposible. Es la capacidad de esperar sin cambiar de actitud. Leamos en Santiago capítulo 5, versículo 7. Vemos acá cómo a través de este pasaje de Santiago, Dios relaciona ese amor con la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente en Santiago capítulo 5, en el versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ese es el término. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y la idea del versículo es que hay longanimidad, una espera sin cambiar mi carácter, sin cambiar mi actitud, hasta que Jesucristo regrese. Eso solamente es posible vivirlo si es en amor. Por eso es que Él está señalando un camino más excelente. Es solamente vivir en el amor de Cristo lo que nos llevará a ser fieles hasta su regreso. No será otra cosa. Es su amor el que tiene o produce en nosotros longanimidad. El amor no se cansa de esperar, manteniendo el espíritu correcto. Es decir, por supuesto que no se impacienta. Eso sería lo contrario. Esto hace que el amor tenga la capacidad de sufrir sin levantarse en enojo, por ejemplo, sin cambiar completamente su sentir hacia la persona a la que está esperando quizá que reaccione. Quisiera que fuéramos a Proverbios, un libro sumamente práctico, y leyéramos en el capítulo 10 de Proverbios el versículo 12. Proverbios, en el capítulo 10, versículo 12, nosotros encontramos este principio. Fíjense cómo dice Proverbios 10:12. Él dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Yo creo que nosotros debemos aprender a hacer algo. Ver este amor desde Cristo hacia nuestras vidas y entender que ese es el ejemplo, ¿sí? Porque aquí dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Si hemos venido a Cristo y hemos nacido de nuevo, Él ha cubierto todas nuestras faltas. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo alcanzamos? ¿Por qué lo merecimos? Por supuesto que no, porque en su amor Él decidió hacerlo así. El amor cubre todas las faltas, el amor es sufrido, como dice acá. Pero también dice, en 1 Corintios 13:4, otra característica, otra virtud, es benigno. ¿Qué significa que es benigno? Significa que siempre busca el bien del otro. Miren,
Todo lo contrario del amor es el egoísmo, ¿sí? Cuando yo busco mi bien, no estoy amando. Y a veces no nos damos cuenta de esto, y esto lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestras vidas, no solamente en el servicio a Cristo. Evidentemente debemos aplicarlo con nuestros semejantes, con nuestros esposos, nuestras esposas, con todos aquellos que nosotros decimos amar. El amor es benigno, quiere decir que busque el bien del otro. En las mismas condiciones adversas en las que el amor es sufrido, el amor no cambia su posición. Si yo amo, así como Cristo me amó, entonces no porque me hicieron una falta, yo voy a dejar de buscar el bien de la persona, porque eso es lo que Dios hace conmigo. Aun cuando yo me equivoco, Él sigue buscando mi bien. No busca mi mal, todo lo contrario. Aun cuando me quebranto a través de alguna dificultad, de una circunstancia adversa, quizá de una prueba, ahí Él no está buscando mi mal, está buscando mi bien. Él es benigno y su amor no le permite cambiar su actitud hacia mi vida. ¿Acaso no es esto maravilloso? Si Él no fuera benigno y su amor no se mantuviera de esa manera, ¿qué sería de nuestras vidas? Pero el amor es benigno y Dios nos ama con este amor. Vamos a Efesios capítulo 4 y leamos en el versículo 32 lo que Dios anhela que nosotros apropiemos. Efesios capítulo 4 en el versículo 32 dice: Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, quiere decir procurando el bien del otro. Y dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es que ese es el ejemplo, ese amor que Dios me tuvo, ese amor que Dios me tiene. Si estoy en Cristo, Él ha perdonado todos mis pecados. Y eso es lo que su benignidad va a buscar en mi vida. Pero no solamente se queda con esto, ¿verdad? La lista continúa. Regresemos a 1 Corintios 13 y ya leímos el versículo 4, los primeros dos. El amor es sufrido, es benigno. Luego dice, el amor no tiene envidia. Envidiar es codiciar, eso es envidiar, es desear lo que el otro tiene. Envidiar es contrario al carácter del Señor. La envidia no puede tener lugar en el amor. Por el contrario, la benignidad se mantiene y el gozo viene cuando el otro es exaltado. Si yo tengo envidia, nunca me voy a alegrar del bien del otro. Siempre me va a pesar ver que alguien me sobrepasa en algo. Eso es envidia y eso no tiene lugar en el amor. Miren, si cada una de estas cosas dejáramos que Dios las produjera en nuestras vidas, todo nuestro carácter sería distinto y todo sanaría en nuestros corazones si nosotros dejáramos que el amor del Señor nos gobernara, porque el amor del Señor no tiene envidia. La palabra que el apóstol Pablo utiliza es celo, ¿verdad? Y debemos entender que la envidia no solamente destruye a aquellos que están alrededor, principalmente destruye el corazón del que la posee. Vamos a Santiago capítulo 3 y leamos acá los versículos 14 al 16 de Santiago capítulo 3. Fíjense cómo nos dicen estos versículos. Santiago 3 del 14 al 16 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así de destructiva es la envidia. No proviene de Dios, proviene de nuestra naturaleza pecaminosa, potencializada por las tentaciones y la incitación de Satanás. Definitivamente que así es. La envidia destruye, el amor, en cambio, puede llevar a edificar. El amor deleita a quien lo posee, en contraste a esa envidia que destruye al que la tiene. Todo esto puede ser una realidad en nuestras vidas. Este tipo de amor puede gobernar nuestro corazón si nosotros nos entregamos al Señor. Esa es la idea de este pasaje. Y sigamos leyendo porque es extenso lo que nos dice. Dice, el amor no es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Y luego menciona, el amor no es jactancioso, no se envanece. Quiere decir que no se levanta por encima de los demás.
algo que también sería contrario al carácter de Cristo. Si vamos a Filipenses capítulo 2 y leemos acá los versículos 3 al 5 de Filipenses 2, nos damos cuenta que el carácter de Cristo es completamente contrario a esto. Es contrario a la jactancia, al envanecimiento. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, quiere decir por jactarse. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y termina el pasaje o estos versículos diciendo, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Y de ahí en adelante nos describe ese sentir de Cristo, dándose en amor por nosotros. Eso es lo que Dios anhela que nosotros apropiemos y que nosotros entendamos. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no se levanta por encima del otro declarándose a sí mismo como superior o reclamando una posición superior. Todo lo contrario, el amor se da, se entrega y ve al otro como superior a él mismo. Si regresamos a 1 Corintios 13, vemos en el versículo 5 que nos menciona 3 características más. Dice acá, 1 Corintios 13, 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Fíjense lo que dice. Primero dice que no hace nada indebido. Quiere decir, nunca va a actuar en contra del otro. Y este principio es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es la razón por la cual Dios nos enseña que el amor es el cumplimiento de la ley. Porque cuando el amor del Señor está moviendo mi vida, yo no voy a actuar mal hacia el otro. Romanos nos describe esto. Vamos a Romanos, en el capítulo 13 de Romanos. Y fíjense lo que dice los versículos 8 al 10. Aquí nos enseña, Romanos 13, del 8 al 10, que esa vida, manifestando el amor del Señor en mi corazón, es el cumplimiento de la ley. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10 nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando Cristo gobierna mi vida y me lleva a vivir en esas virtudes de su amor, yo puedo tener confianza de esa libertad en la comunión con el Señor. Pero solamente Cristo puede hacer esto en mí. De otra manera, yo puedo vivir esforzándome por intentar alcanzar algo, no dañar algo, pero nunca lo voy a lograr a menos que el amor del Señor gobierne mi corazón. Así es que dice que el amor no hace nada indebido y esto hace que el amor sea el cumplimiento de la ley. Pero si regresamos, 1 Corintios 13, versículo 5, tenemos que ir un poco rápido, si no, no terminamos el pasaje. Dice, no hace nada indebido, luego dice, no busca lo suyo. ¿A qué tremendo que es el egoísmo, verdad? Porque el mundo nos enseña que debemos amar solo si nos aman de regreso o si estamos siendo amados. Es decir, el mundo nos enseña un amor egoísta. Cristo nos tuvo un amor completamente libre de egoísmo. Él se entregó a nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuando nosotros alcanzamos algo ante sus ojos? Por supuesto que no. En Romanos, en el capítulo 5 de Romanos, versículo 8, nosotros leemos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros siendo nosotros pecadores, no siendo merecedores de su amor. Este es un amor que no busca lo suyo, todo lo contrario, es un amor que se entrega. Y esa es la manera en la que Dios nos ama. Esa es la manera en la que Cristo nos amó. No solamente el amor no busca lo suyo, sino que dice el versículo 5, que no se irrita. Bueno, la idea de esta frase no es que nunca llega a tener un enojo. La idea de esta frase es que no es provocado para reaccionar en ira. Esa es la idea. Cuando nosotros amamos,
si somos sufridos, como lo vimos antes, si tenemos longanimidad, si somos benignos, si todas estas características del Señor nos inundan, no nos vamos a irritar fácilmente, sino que el amor del Señor nos va a permitir soportar. Esa es la idea. Ahora uno puede pensar, esto es imposible, ¿no? Efectivamente parece imposible, porque lo es imposible en fuerzas humanas, pero Cristo lo puede producir. Y cuando Cristo lo produce, vivimos entonces una vida sobrenatural, una vida de gozo y una vida de paz. ¿Por qué? Porque miren lo que dice después, en el versículo 5 de 1 Corintios 13, no solamente dice que no se irrita, sino que también dice, no guarda rencor. Quiere decir que no está almacenando todas las ofensas para que entonces en el momento indicado las pueda regresar. No se guarda el rencor, todo lo contrario, se olvida. Y nuevamente el principio debe venir de parte del amor de Dios hacia nuestras vidas. Quiero leerles Jeremías capítulo 31 y leer acá el versículo 34. Jeremías capítulo 31. No voy a leer todo el versículo, solo la segunda parte del versículo 34, porque esto es lo que nos asienta este principio que comparto hoy con ustedes. Jeremías capítulo 31, versículo 34, la segunda parte. Dice acá, Jeremías 31, 34, lo siguiente. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es la última frase del versículo. Fíjense cómo lo dice. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el amor que Dios nos tiene. Es un amor maravilloso. ¿Por qué? Porque como estamos viendo en 1 Corintios 13, el amor no guarda rencor. Si nosotros almacenamos en nuestro corazón las ofensas, estamos guardando rencor. Si nosotros recibimos una ofensa y entonces la ponemos aquí adentro y la ponemos en pausa nada más, para que en el momento indicado nuevamente gobierne mi mente, gobierne mi corazón y me haga reaccionar, entonces estoy guardando rencor y no estoy viviendo en el amor del Señor. Miren, son cosas muy prácticas y que estoy seguro que muchos de nosotros tenemos guardado en el corazón, el rencor. Lo único que lo puede quitar de ahí, como estamos viendo, es el amor del Señor. Es cuando Cristo viene a mi vida y su amor empieza a gobernarme. Entonces, esa bodega del rencor es vaciada por el Señor y me lleva a vivir de una forma completamente distinta, una vida en la cual yo me puedo dar en amor. Uno de los ejemplos más maravillosos que tenemos de esto es de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo. Y vamos a leerlo en Mateo, capítulo 26. Ahora, creo que una de las personas que podríamos nosotros fácilmente criticar es Judas, ¿verdad? No les estoy diciendo que lo hagamos, pero esa es la realidad. Él fue el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que lo vendió por 30 piezas de plata. Él fue el que pasó por alto todas sus enseñanzas, cerrando sus oídos, y lo entregó con un beso. Qué tremendo esto, ¿verdad? En ese momento que Judas se acercó a Jesucristo en el huerto de Getsemaní, donde Jesucristo fue arrestado, ¿qué le hubiéramos dicho nosotros a Judas? Quizá hubiéramos gritado, traidor. No lo sé. Vean lo que Jesucristo dijo, Mateo 26, versículo 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Fíjense cómo Jesús le dijo. Es Judas, lo ha traicionado. Le ha dado un beso para mostrar que él es al que deben arrestar. ¿Hay rencor en el corazón de Jesús? No lo hay. Así es nuestro Señor. Él le dice, amigo, ¿a qué vienes? Se está dirigiendo a Judas. Es por eso que debemos entender, solamente Cristo puede producir este tipo de amor en mi corazón. De otra forma, yo no puedo vaciarme de ese rencor. Eso es lo que el amor hace. El amor no guarda rencor. Pero ese amor solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a nuestro pasaje, 1 Corintios 13. Vamos a avanzar. Dice acá, en el versículo 6, dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y luego dice el 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
Fíjense lo que dice este pasaje. El amor todo lo cree. Esto no quiere decir que nos volvamos crédulos, ¿verdad? Sino que no debemos ser sospechosos de los demás. Eso es lo que significa, pero también dice, todo lo espera. ¿Y esto a qué se refiere? Porque ya hablamos de longanimidad. No se refiere a esperar en el sentido de que estoy esperando que la persona reaccione o haga algo por mí. No, lo que se refiere es todo lo espera, es que tiene esperanza con respecto de los otros. Y lo que esto significa es que le da crédito a la persona, esperando sus mejores motivos. Pongámoslo de una forma más sencilla de entender, no juzga rápidamente, todo lo contrario, tiene la esperanza de que esa persona tenga motivos correctos. Eso es lo que significa esta parte. Y hay un contraste tremendo cuando nosotros vivimos en el amor del Señor a cuando nosotros no vivimos en este tipo de amor. Y quisiera que leyéramos en Lucas capítulo 7, un pasaje que nos ilustra este aspecto del amor de Cristo. Lucas capítulo 7, en el versículo 37, ahí vamos a empezar a leer. Quiero leerles este pasaje, entonces pues se los voy a leer. Si no lo ubican ustedes, les pido que lo escuchen. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Le cuenta una historia y quiero saltarme hasta el versículo 45. Dice, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Yo veo aquí un contraste. Simón el fariseo vio a esta mujer y fue rápido para juzgar. Esta mujer pecadora que hace acá. Es lo que él está diciendo. Y no solamente juzgó a la mujer, juzgó a Jesucristo y dijo, si este fuera profeta, sabría quién es ella. Él fue rápido para juzgar. No había amor de Dios en su corazón. Jesucristo sabía y conocía lo que esta mujer había vivido y conocía su corazón. Y él en cambio sabía que su arrepentimiento era genuino. A esto se refiere este aspecto. Todo lo espera. El amor tiene esperanza con los demás, sabiendo que Dios puede obrar en sus corazones y traerlos a un arrepentimiento genuino, verdadero. Pero también dice, regresemos, 1 Corintios 13:7, todo lo soporta. Todo lo soporta. Esto significa que permanece firme en medio de las pruebas. Sin el amor del Señor, ninguno podría soportar la dificultad. Nadie lo puede hacer. Es por eso que existen tantas personas hoy que se quitan la vida, o tantas personas que intentan acabar con la vida de otros debido al sufrimiento que han llevado sobre sus vidas. Es solamente el amor del Señor el que puede transformar el corazón y llevarnos a una vida distinta. Termina nuestro pasaje en el capítulo 13, versículo 8, diciendo, el amor nunca deja de ser. Quiere decir, permanece hasta el final. Y como les decía al principio, cada uno de estos aspectos que el amor de Dios puede producir en nuestros corazones, solamente es posible si nosotros hemos nacido de nuevo. Solamente es posible si nosotros le hemos abierto nuestro corazón a Cristo, si reconociendo nuestra necesidad, porque somos pecadores, hemos acudido a Cristo para el perdón de nuestros pecados. De otra forma, Efesios nos dice que vivimos lejos de las promesas y separados de Dios. Así es como el pecado tiene al hombre. Y a menos que el hombre acuda a Cristo y arrepentido de sus pecados abra el corazón, se mantendrá lejos de Dios, separado de Dios. Pero una de las cosas más maravillosas de las cuales hoy podemos hablar por el amor del Señor es que Él dio su vida por nosotros.
Y si recordamos este versículo tan conocido, Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo. Hace muchos años yo aprendí algo, a poner en el mundo mi propio nombre. Y yo quisiera que ustedes hicieran este ejercicio y lo vieran de esta manera y pudieran leerlo de forma distinta, diciendo, porque de tal manera amó Dios a, y ahí pongan su nombre. Dios les amó de tal manera que hizo algo maravilloso. Este versículo lo dice, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a cada uno de nosotros de tal forma que no se detuvo. Por eso todas estas características son una descripción del amor del Señor. Él no se detuvo, ¿de qué? De dar a su Hijo, su posesión más preciada, podríamos decir. Dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Nunca vamos a encontrar en ninguna otra cosa ni en ninguna otra persona un amor como este. Si Dios nos ama de esta manera, ¿acaso nosotros lo vamos a dejar afuera de nuestras vidas? Sería la tragedia más grande para cada uno de nosotros. Lo que Dios anhela es que nosotros recibamos ese amor. Y las Escrituras nos describen que nosotros podemos hacerlo poniendo nuestra fe en Jesucristo, reconociendo mi necesidad, acudiendo a Él y pidiéndole perdón. Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto significa una comunión personal con el Señor. ¿A través de qué? De abrir el corazón, poniendo la fe en Jesucristo. Porque Dios nos dice también en Romanos capítulo 13 que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Saben, Jesucristo ya murió, ya mostró su amor. Ahora nos toca a nosotros decidir. ¿Recibimos su amor o no lo recibimos? ¿Abrimos nuestro corazón o no lo hacemos? Él ya nos ama y está queriendo derramar ese amor sobre nuestras vidas. Pero cada uno de nosotros debe decidir de forma personal recibirlo o no hacerlo. Hablando de este amor, yo quiero terminar nuestro estudio de hoy invitándoles. Quizá alguno de ustedes nunca ha nacido de nuevo, no ha abierto su corazón a Jesús. Yo quiero hacerles ver que esto, según las Escrituras, hace que nuestras vidas estén separados de Dios. Y que ese amor del Señor nunca pueda gobernar nuestras vidas, porque no está en nosotros. Él nos lo da. La falta de amor en nuestras vidas nos destruye nuestras relaciones, destruye nuestras vidas en todo sentido, porque destruye nuestro propio corazón. Pero si recibimos a Cristo, Él nos puede transformar. Y al transformarnos, su amor se puede manifestar. Así es que yo quiero invitarles, si alguno de ustedes hoy, en todo esto que hemos compartido, pues Dios ha movido su corazón para venir a Cristo, yo quiero invitarle que ahí donde está, cierre sus ojos y le abra su corazón a Jesús. Vamos a orar. Señor, hoy yo reconozco que soy pecador y que este amor que tú describes en la Biblia no está en mí. Reconozco que hay rencor, reconozco que hay ira, reconozco, Señor, que he vivido de forma egoísta. Reconozco que la envidia me ha atrapado muchas veces, pero yo quiero pedirte que me perdones. Hoy quiero pedirte, Señor, que tú limpies mi corazón, que borres mis pecados. Hoy, Señor, yo quiero confesarte que creo que tú moriste en la cruz para pagar por mí. Creo que resucitaste para darme vida eterna. Y hoy por fe, Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Quita todo aquello en mi corazón que me destruye y llévame a vivir en ese amor que tú dices que me puedes dar. Enséñame a seguirte, Señor. Te pido todo esto y te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén, Señor.